Hola Anna, ¿has estado comiendo frutas saludables últimamente? Hola John, en realidad sí. Últimamente me gustan mucho las manzanas. Dicen que una manzana al día mantiene alejado al médico. Ja, es verdad. Yo también he estado intentando comer más plátanos. Están repletos de potasio, ya sabes. Oh, a mí también me encantan los plátanos. Son un refrigerio muy fácil y práctico. Pero, ¿ha intentado añadir bayas a su dieta? Me encantan las bayas. Son deliciosas y muy buenas para ti. Arándanos, fresas, frambuesas, lo que sea. Sí, y son excelentes para añadir algo de variedad a la ingesta de frutas. Además, son bajas en calorías y altas en antioxidantes. Exactamente. Creo que es importante incluir una buena mezcla de frutas en la dieta. De esa manera, obtendrás una variedad de vitaminas y minerales. Y siempre es una buena idea cambiar las cosas para evitar aburrirse con la elección de alimentos. Estoy de acuerdo. Creo que voy a buscar una manzana y unas bayas ahora mismo. Gracias por recordármelo, Anna. No hay problema, John. Disfruta de tu merienda de frutas. Hola Anna, ¿recuerdas cuando solíamos tomar el autobús para ir a la escuela? Por supuesto que sí, John. Siempre fue una aventura. Sí, como aquella vez que el autobús se averió y tuvimos que esperar a otro durante una hora. Ah, sí, o esa vez en la que perdimos el autobús y tuvimos que correr a la escuela para no llegar tarde. Lo recuerdo. Estábamos tan sin aliento cuando llegamos a clase. Pero, ¿sabes qué? Tomar el autobús fue realmente divertido. Pudimos ver muchas cosas interesantes en el camino. Sí, y también tenemos buenos recuerdos. Como aquella vez en que cantamos de Wilson de Bus a todo pulmón. Lo recuerdo. Todos los que estaban en el autobús se unieron, fue como un mini concierto. Y no olvidemos todo lo que observamos a la gente. Vimos cosas muy raras a veces. Sí, como cuando ese tío trajo a su iguana mascota en el autobús. Cierto. Y luego estaba esa señora que trajo todo su jardín en el autobús. Me había olvidado de eso. Buenos tiempos, John, buenos tiempos. Definitivamente. ¿Sabes qué? Quizá deberíamos volver a tomar el autobús, por los viejos tiempos. Parece un plan, John. Pero esperemos que no se rompa esta vez. Hola Anna, ¿qué hay para cenar esta noche? Estoy pensando en hacer un filete frito. ¿Te gusta? Oh, sí, me encanta un buen bistec. Pero espero que sepas cocinarlo bien. Claro que sí. Soy un gran cocinero, John. Está bien, está bien. Simplemente no quiero acabar con un zapato de piel para cenar. No te preocupes, John. Conozco todos los trucos para que quede tierna y jugosa. Vale, bien. Pero, ¿qué pasa con el condimento? No querrás exagerar y arruinar el sabor. Lo tengo controlado, John. Voy a usar la cantidad justa de sal, pimienta y otras especias para que quede perfecto. Bueno, eso espero. Porque si lo estropeas, tendré que pedir una pizza en su lugar. Oh no,
no lo sabes, John. Me aseguraré de que salga genial. Está bien, está bien. Pero si sale bien, puede que te conviertas en mi cocinera favorita de todos los tiempos. Ja, lo tomaré como un desafío, John. Prepárate para el mejor bistec frito que hayas probado en tu vida. Hola Anna, ¿ya has pensado en sacarte el carné de conducir? Sí, lo he hecho. Pero estoy un poco nerviosa por eso. He oído que el examen de conducir es bastante difícil. No te preocupes, Anna. No está tan mal. Solo recuerda revisar los espejos y usar las señales de giro. Es más fácil decirlo que hacerlo, John. No quiero chocar accidentalmente con una acera o algo así. Sí, recuerdo que cuando estaba aprendiendo a conducir, me topé con algunos bordillos. Pero todo forma parte del proceso de aprendizaje. Supongo que tienes razón. Pero, ¿qué pasa con el estacionamiento en paralelo? Es lo más difícil del mundo. Ah, sí, el temido aparcamiento paralelo. Pero ya sabes lo que dicen, la práctica hace al maestro. No lo sé, John. Puede que necesite practicar durante unos 10 años antes de hacerlo bien. Oye, no seas tan dura contigo misma. Estoy seguro de que lo harás muy bien. Y piense en toda la libertad que tendrá una vez que obtenga su licencia. Eso es cierto. Ya no tendrás que esperar al autobús ni depender de otros para que te lleven. Creo que estoy listo para dar el paso. Ese es el espíritu, Anna. Y si necesita ayuda o apoyo moral, hágamelo saber. Gracias, John. Definitivamente lo tendré en cuenta. Ahora esperemos no chocar el coche durante la prueba. Hola Anna, ¿has estado alguna vez en París? No, no lo he hecho. Pero definitivamente está en mi lista de deseos. Definitivamente deberías ir. La Torre Eiffel, el Museo del Louvre, los croissants, todo es increíble. Sí, he oído que la comida es fantástica. Pero, ¿qué pasa con la barrera del idioma? No hablo francés muy bien. No te preocupes por eso, Anna. Di un montón de bonjour y gracias y estarás bien. Es más fácil decirlo que hacerlo, John. No quiero insultar accidentalmente a alguien ni pedir algo incorrecto en un restaurante. Vale, tengo una solución. Ambos aprenderemos algunas frases básicas en francés antes de partir. Es una gran idea, John. Podríamos aprender a decir cosas como, ¿dónde está el baño? Y me gustaría una copa de vino, por favor. Esas son frases definitivamente importantes que debes conocer. Pero también tenemos que practicar nuestro acento para no sonar como turistas estadounidenses. Claro, no queremos ser esas personas que van a París y hablan inglés todo el tiempo. Exactamente. Demostraremos a los franceses que somos cultos y sofisticados. O acabaremos avergonzándonos y haciendo el ridículo. Oye, mientras nos estemos divirtiendo, ¿a quién le importa? Reservamos esos billetes a París y empecemos a practicar nuestro francés. Hola Anna, ¿has pensado en comprarte un ordenador nuevo últimamente? Sí, lo he hecho. Mi viejo ordenador es tan lento que se tarda una eternidad en cargar cualquier cosa.
Sé lo que quieres decir. Mi ordenador es tan viejo que es prácticamente un dinosaurio. Ja, ja, sí, definitivamente necesitamos una mejora. Pero, ¿ha visto los precios de los ordenadores nuevos? Son tan caras. Lo sé, ¿verdad? Es como si tuviéramos que pedir una segunda hipoteca solo para comprar un ordenador decente. Quizá deberíamos quedarnos con nuestras viejas computadoras y aprender a ser más pacientes. O simplemente podríamos comprar una de esas marcas baratas de imitación de China. No sé nada de eso, John. No quiero que mi ordenador me explote en la cara ni nada parecido. Sí, ese es un buen punto. Siempre podríamos intentar construir nuestro propio ordenador desde cero. ¿Hablas en serio? Ninguno de los dos tiene experiencia con ese tipo de cosas. Oye, ¿qué tan difícil puede ser? Solo veremos algunos tutoriales de YouTube y nos convertiremos en expertos en poco tiempo. No lo sé, John. Parece un desastre a punto de ocurrir. Bueno, siempre podríamos robar un banco y usar el dinero para comprar un ordenador muy caro. Ja, 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 no creo que sea una buena idea, John. Pero quizá podríamos empezar a ahorrar dinero y comprar un ordenador nuevo cuando podamos permitírnoslo. Ese es probablemente el mejor plan. Pero mientras tanto, tratemos de no tirar nuestros viejos ordenadores por la ventana con frustración. Hola Anna, ¿viste el partido de fútbol anoche? No, no lo hice. No soy muy aficionado al fútbol. ¿Qué? ¿Cómo puede no gustarte el fútbol? Es el mejor deporte del mundo. Lo siento, John. Simplemente no me parece muy interesante. Bueno, te lo estás perdiendo. Deberías haber visto el partido anoche. Era morderse las uñas. ¿De verdad? ¿Qué ha pasado? Bueno, eran los últimos segundos del partido y el marcador estaba empatado. Luego, de la nada, el mariscal de campo lanzó un pase de Ave María y... aterrizaje. Vaya, eso suena increíble. Sí, fue increíble. Deberías haber estado allí. Quizá le dé otra oportunidad al fútbol. Pero la verdad es que no entiendo todas las reglas y esas cosas. Está bien, Anna. El fútbol es fácil de entender. Básicamente son un grupo de tipos corriendo y golpeándose unos a otros. Ja, ja, eso no suena muy atractivo. Confía en mí, Anna. Una vez que empieces a ver fútbol, te engancharás. Es como una droga. No lo sé, John. Estoy bastante seguro de que puedo vivir sin ser adicto al fútbol. Haz lo que quieras, Anna. Pero recuerda que cuando estás sentado solo en casa los domingos por la tarde, muy aburrido, podrías haber estado viendo el fútbol con el resto de nosotros. Ja, ja, gracias por el aviso, John. Pero creo que me arriesgaré. Hola Anna, ¿fuiste a la cita con el médico ayer? Sí, lo hice. Fue un poco desastroso, sinceramente. ¿O no? ¿Qué pasó? Bueno, antes que nada, tuve que esperar más de una hora en la sala de espera. Luego, cuando el médico finalmente me vio, me pidió que me quitara los pantalones.
¿Qué? Es un poco espeluznante, ¿no? Lo sé, ¿verdad? Me sentía tan incómoda. Y luego, cuando por fin me vestí, me di cuenta de que me había puesto la camisa al revés. Ja, ja, qué gracioso. ¿Ha dicho algo el médico? Sí, me miró y dijo, bueno, supongo que estás teniendo uno de esos días, ¿no? Al menos tenía un buen sentido del humor al respecto. ¿Te dio al menos alguna buena noticia? No, lamentablemente. Me dijo que necesito comer más verduras y hacer más ejercicio. Uf, odio que los médicos me digan eso. Es como si pensaran que todos somos unos vagos perezosos. Lo sé, ¿verdad? Pero supongo que tiene razón. Necesito cuidarme mejor. Bueno, no te preocupes, Anna. Podemos empezar a comer más ensaladas e ir a pasear juntos. Ja, ja, gracias, John. Siempre sabes cómo levantarme el ánimo. No hay problema, Anna. Recuerda que cuando la vida te dé camisas del revés, haz limonada. O algo así. Hola Anna, hoy voy a reunirme con una vieja amiga. ¿Quieres venir conmigo? Claro, suena divertido. ¿Quién es tu amigo? Se llama Tom. Jugábamos béisbol juntos en el instituto. Oh, genial. Estará bien hablar con un viejo amigo. Sí, lo espero con ansias. Pero hay una cosa que debes saber sobre Tom. ¿Qué es eso? Es un poco un personaje. Tiene la extraña costumbre de hablar con citas de películas. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, soltaba al azar líneas de películas en medio de una conversación. Puede resultar un poco discordante. Ja, ja, qué gracioso. Me muero de ganas de conocerlo. Adelante, John. Me encanta una buena cita de película. Está bien, pero no digas que no te lo advertí. Puede llegar a ser bastante ridículo. No te preocupes, puedo hacerlo. Me aseguraré de venir armado con mis propias citas de películas. Ja, ja, parece que va a ser una tarde interesante. Hola Anna, ¿has tenido algún problema con tu ordenador últimamente? Sí, de hecho. Creo que podría tener un virus o algo así. Se ha comportado de forma muy extraña. ¿O no? Eso no está bien. ¿Has intentado ejecutar un programa antivirus? Sí, lo hice, pero no pareció solucionar el problema. Quizás necesites probar un programa diferente. O puede intentar reiniciar el ordenador. No lo sé, John. Me temo que si reinicio, se eliminarán todos mis archivos. No te preocupes, Anna. Tus archivos estarán bien. Pero si quieres estar más seguro, siempre puedes hacer una copia de seguridad de ellos en una unidad flash. Esa es una buena idea. Pero, ¿qué pasa si el virus sigue ahí después de reiniciar? Entonces tendremos que recurrir a los peces gordos. Conozco a un tipo que es experto en informática. Puede arreglar casi cualquier cosa. ¿De verdad? Eso sería increíble.
¿Crees que puede deshacerse del virus? Absolutamente. Es como un ninja de la informática. Hará que tu ordenador funcione como nuevo en poco tiempo. Ja, ja, me gusta cómo suena eso. Llamémoslo y saquemos este virus de mi vida. Muy bien, Anna. Considéralo hecho. El virus no tiene ninguna posibilidad contra nosotros. Hola Anna, ¿has estado alguna vez haciendo senderismo o acampando? No, no lo he hecho. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, estaba pensando en hacer un viaje a las montañas este fin de semana. Podríamos ir de excursión y acampar bajo las estrellas. Eso suena divertido. ¿Pero crees que estoy preparado para ese tipo de aventuras? Por supuesto que sí, Anna. Es solo una simple caminata y una noche en una tienda de campaña. ¿Qué tan difícil puede ser? No lo sé, John. No soy exactamente del tipo que disfruta de actividades al aire libre. Tonterías. Te va a encantar. Veremos todo tipo de hermosos paisajes y vida silvestre. Y asaremos malvaviscos sobre la fogata. Eso suena tentador. Pero, ¿qué pasa si nos perdemos o nos ataca un oso o algo así? No te preocupes, Anna. He hecho esto muchas veces antes. Conozco los mejores senderos y tengo un silbato para osos por si acaso. ¿Un silbato de oso? ¿Qué hace eso? Es un silbato que hace un ruido fuerte. Si un oso se acerca a nosotros, podemos hacer sonar el silbato para ahuyentarlo. Ja, ja, qué gracioso. Pero, ¿y si no funciona? Entonces tendremos que usar nuestras habilidades ninja para ahuyentar al oso. ¿Habilidades de ninja? Creo que no tengo ninguno de esos. No te preocupes, Anna. Te enseñaré. Y si todo lo demás falla, siempre podemos correr muy rápido. Jaja, está bien. Supongo que me apunto. Hagamos esto. Ese es el espíritu, Anna. El aire libre nos espera. Hola Anna, he estado pensando en reducir el consumo de alimentos poco saludables. ¿Te interesa acompañarme? Sí, me siento muy culpable por toda la comida chatarra que he estado comiendo últimamente. Yo también. Estaba pensando que podríamos empezar por comer más ensaladas y pollo a la parrilla. Uf, pero las ensaladas son muy aburridas. Y el pollo a la parrilla está seco y sin sabor. Ja, ja, solo necesitas condimentarlo un poco. Podemos añadir algunas verduras frescas y un aderezo sabroso a la ensalada. Y para el pollo, podemos marinarlo en unas deliciosas especias antes de asarlo a la parrilla. Vale, suena un poco mejor. Pero, ¿qué pasa con los aperitivos? Siempre estoy comiendo patatas fritas y caramelos. Lo mismo aquí. Pero en lugar de patatas fritas, podemos picar unas manzanas en rodajas con mantequilla de cacahuete. Y para algo dulce, podemos tomar chocolate negro. ¿Chocolate negro? Eso ni siquiera es chocolate de verdad. Sin embargo, es más saludable que el chocolate con leche. Y aún así satisface ese antojo de chocolate. Muy bien, supongo que me apunto. Pero, ¿qué pasa si cometemos un error y comemos algo poco saludable? Está bien, Anna. Solo somos humanos. Siempre podemos volver a la normalidad al día siguiente. Jaja, está bien. Hagamos esto. Seremos compañeros de alimentación saludable. Sí,
Lo haremos. Y quién sabe. Incluso podríamos empezar a desear ensaladas y pollo a la parrilla. Han ocurrido cosas más extrañas. Ja, ja, lo dudo. Pero vale la pena intentarlo. Hola Anna, estaba pensando en enviar correo a nuestros amigos en Alemania. ¿Quieres que escriban una carta juntos? Claro, suena divertido. Pero, ¿sobre qué debemos escribir? Bueno, podríamos contarles sobre nuestra vida diaria y lo que nos pasa. Vale, suena bien. Pero mi alemán está un poco oxidado. ¿Crees que podré escribir en alemán? No te preocupes, Anna. Te ayudaré. Hablo alemán con fluidez. Viví allí un año. Oh, vaya, no lo sabía. Vale, hagámoslo. Pero, ¿y si no tenemos sellos? Buen punto. Creo que tendremos que ir a la oficina de correos a buscarlas. ¿La oficina de correos? Uf, eso suena como una molestia. No está tan mal. Podemos convertirlo en una aventura. Nos pondremos nuestros mejores disfraces de espías y nos escabulliremos por la oficina de correos, intentando que no nos atrapen. Ja, ja, eso suena divertido. Pero, ¿y si nos atrapan? Entonces tendremos que usar nuestras habilidades de ninja para escapar. ¿Otra vez habilidades de ninja? Creí que íbamos a ser espías. La misma diferencia. Prepárate para correr muy rápido. Jaja, está bien. Vamos a enviar correo y convertirnos en espías o ninjas internacionales. Parece un plan. Hagamos esto. Hola Anna, ¿te has enterado del concierto de pop que va a venir a la ciudad la semana que viene? Oh, sí, he visto un póster de ello. ¿Quieres ir? Absolutamente. Me encanta la música pop. Yo también, pero me preocupa un poco la multitud. Se va a empacar. No te preocupes, Anna. Solo tendremos que ser estratégicos en cuanto a nuestro posicionamiento. Usaremos nuestras habilidades ninja para abrirnos paso entre la multitud y llegar al frente. ¿Otra vez habilidades de ninja? De verdad te encantan, ¿no? Oye, nunca sabes cuándo tendrás que esquivar un zapato volador o una pelota de playa pícara. Ja, ja, supongo que es verdad. Pero, ¿qué pasa con nuestros atuendos? Tenemos que estar a la moda para el concierto. De acuerdo. Estaba pensando que podríamos ponernos monos de lentejuelas a juego. ¿Qué? De ninguna manera. No quiero parecer una bola de discoteca. Vamos, Anna. Va a ser divertido. Seremos el tema de conversación del concierto. Uf, está bien. Pero solo si llevas un sombrero de vaquero de neón. Trato hecho. Este concierto va a ser épico. Lo puedo sentir. Ja, ja, yo también. Vamos a ser estrellas del pop por una noche. Hola Anna, ¿has estado en el nuevo museo que acaba de abrir en el centro de la ciudad? No, no lo he hecho. ¿Está bien? Sí, he oído que es increíble. Deberíamos comprobarlo. Claro, suena como una buena idea. Pero tengo que confesarte algo. ¿Qué es?
La verdad es que no sé nada de arte. Eso está bien. No hace falta ser un experto en arte para apreciarlo. Pero, ¿y si alguien me pregunta por un cuadro y no sé qué decir? Luego usaremos nuestras habilidades ninja para escapar. Ja, ja, muy gracioso. Pero en serio, ¿qué debemos hacer? Inventaremos nuestras propias interpretaciones. Podemos decir cosas como, el uso del color realmente me habla, o, las pinceladas son muy dinámicas. Está bien. Lo intentaré. Además, podemos convertirlo en un juego. Intentaremos encontrar las interpretaciones más ridículas posibles. Ja, ja, eso suena divertido. Hagámoslo. Y si todo lo demás falla, podemos tomar fotos tontas con las estatuas. Eso es algo que definitivamente puedo hacer. Hola Anna, ¿ya conociste a nuestra nueva vecina? No, no lo he hecho. ¿Es guay? Sí, es muy agradable. Deberíamos invitarlo a tomar algo o algo así. Esa es una buena idea. ¿Cuál es su nombre? No puedo recordarlo. Es algo muy extraño. ¿Cómo es raro? Por ejemplo, su nombre es una combinación de dos animales diferentes. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Sí, creo que era como león tijero o algo así. Ja, ja, qué gracioso. Me muero de ganas de conocerlo ahora. Solo ten cuidado de no llamarlo accidentalmente por su apodo. ¿Cuál es su apodo? La Iger. Lo odia. Oh, tío, ahora sí que quiero llamarlo así. No lo hagas, Anna. Tenemos que dar una buena impresión. Está bien, está bien. Pero definitivamente voy a estar pensando en ello todo el tiempo. Y probablemente deberíamos evitar hablar de cualquier tema relacionado con los animales. De acuerdo. No queremos ofender al tipo. Bueno, ahora que tenemos un plan, vamos a hacer un nuevo amigo. Suena bien. Esperemos que no sea un tiburón pardo total. Anna, ¿alguna vez has sentido que pasas demasiado tiempo en las redes sociales? Sí, a veces. Es difícil no dejarse llevar por la idea de hojear un sinfín de feeds. Lo sé, ¿verdad? Siento que soy adicto a ella a veces. Lo mismo aquí. Ojalá pudiera borrar todas mis cuentas de redes sociales y terminar con esto. Pero entonces, ¿cómo nos mantendríamos conectados con todos nuestros amigos y familiares? Supongo que podríamos ir a la vieja escuela y llamar o enviar mensajes de texto a la gente. ¡Qué concepto tan loco! Pero en serio, las redes sociales están causando todo tipo de problemas. ¿Cómo que? Bueno, por un lado, las personas siempre se comparan con los demás y se sienten mal por sus propias vidas. Sí, definitivamente me he sentido así antes. Y luego están todas las noticias falsas y la desinformación que se difunden. Ni siquiera me hagas empezar con eso. Es como si la gente creyera todo lo que lee en Internet. Ya lo sé. Tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos y no limitarnos a aceptar a ciegas todo lo que vemos en Internet.
De acuerdo. Quizás deberíamos iniciar una campaña para animar a las personas a utilizar las redes sociales de manera más responsable. O simplemente podríamos publicar vídeos divertidos de gatos y dar por terminado el día. Ja, ja, eso también funciona. Anna, ¿prefieres perros o gatos? Definitivamente gatos. Son tan lindos e independientes. ¿Qué? Los perros son mucho mejores. Son leales y siempre se alegran de verte. Pero los gatos son mucho más fáciles de cuidar. No tienes que pasearlos ni recoger sus excrementos. Es cierto, pero los perros son más sociables. Les encanta estar rodeados de gente. Los gatos también pueden ser sociables, solo tienen que estar de humor para ello. No sé, simplemente no confío en los gatos. Siempre parecen estar tramando algo. ¿Qué quieres decir? Es decir, se sentarán ahí y te mirarán con esos ojos espeluznantes. Ja, ja, eso es solo porque están tramando dominar el mundo. Exactamente. Nunca sabes lo que piensan. Sin embargo, los perros son demasiado predecibles. Te lamerán la cara y moverán la cola pase lo que pase. Eso no es cierto. Los perros tienen todo tipo de personalidades. Algunos son perezosos, otros hiperprotectores. Vale, está bien. Quizá los perros estén bien. Pero aún tienes que admitir que los gatos son más lindos. No sé, he visto gatos muy feos en mi vida. Retira eso. Todos los gatos son hermosos a su manera. Está bien, está bien. Supongo que tendremos que aceptar estar en desacuerdo. De acuerdo. Pero si alguna vez juntamos una mascota, será un gato. Ni una posibilidad. Vamos a comprar un perro, y eso es definitivo. Hola No, Anna, no ¿has ido al recientemente. zoológico últimamente? ¿Por qué lo preguntas? Fui el otro día y fue divertidísimo. ¿De verdad? ¿Qué ha pasado? Estaba viendo a los monos y uno de ellos empezó a hurgarse la nariz y a comérselo. Uf. Eso es asqueroso. Lo sé, ¿verdad? Pero también fue un poco divertido. No creo que quiera ir al zoológico si eso es lo que voy a ver. Oh, vamos, no todos son cosas asquerosas. También había algunos animales lindos, como los elefantes bebés. Oh, eso suena adorable. Y los leones también estuvieron muy bien. Rugían y paseaban como si fueran los dueños del lugar. Sin embargo, no sé si me gustaría acercarme demasiado a ellos. Sí, estaban detrás de una valla grande, así que estábamos a salvo. Pero lo mejor eran los pingüinos. ¿Pingüinos? Me encantan los pingüinos. Eran muy graciosos. Estaban deambulando y deslizándose boca abajo. Podría haberlos mirado durante horas. Esa parece una buena razón para ir al zoológico. Definitivamente. Y quién sabe, quizás veamos a otro mono hurgándose la nariz. Ja, ja, esperemos que no. Hola Anna, ¿te gustan los fideos instantáneos? Sí, están bien. Son rápidos y fáciles de hacer.
No sé, creo que son un poco asquerosos. Son como la versión gastronómica de una aventura de una noche. ¿Qué? ¿Cómo se hace esa comparación? Bueno, no sabes realmente lo que contienen, simplemente los consumes rápido y luego te arrepientes. Ja, ja, entiendo lo que quieres decir. Pero no están tan mal. Son ideales para estudiantes universitarios y personas con un presupuesto limitado. Sí, pero ¿has visto la lista de ingredientes? Es como un experimento de química. Lo sé, pero a veces solo necesitas algo rápido y fácil. Supongo que sí, pero preferiría un sándwich o algo así. Eso es justo. Pero tienes que admitir que los fideos instantáneos son un poco adictivos. Sí, ya lo veo. Son como la comida chatarra del mundo de los fideos. Exactamente. Y ya sabes lo que dicen, todo con moderación. No sé si eso se aplica a los fideos instantáneos, pero claro, lo aceptaremos. Ja, ja, vamos, John, no seas tan snob de los fideos. Está bien, está bien. Intentaré mantener la mente abierta. Pero sin promesas. Hola Sí, Anna, a ¿alguna veces. vez escuchas la Me radio? gusta escuchar música de camino al trabajo. No sé, siento que los presentadores de radio siempre se esfuerzan demasiado por ser graciosos. Sí, algunos pueden ser un poco cursis. ¿Y te has fijado en cómo siempre tienen esos molestos efectos de sonido? ¿Quieres decir como el sonido de una bocina o el ladrido de un perro? Sí, exactamente. Es como si pensaran que eso haría que sus bromas fueran más divertidas o algo así. Ja, ja, sé lo que quieres decir. Pero a veces es bueno tener algo para escuchar que no sea música. Supongo que sí. Pero, ¿alguna vez has escuchado esos programas de entrevistas matutinos? Sí, pueden ser muy divertidas. No sé, parece que siempre hablan de las cosas más aleatorias. Esa es la cuestión. Se supone que debe ser entretenido. Lo sé, pero es como si se esforzaran demasiado por ser locos y estrafalarios. Ja, ja, eres todo un snob de la radio. Relájate y disfruta del entretenimiento. Está bien, está bien. Pero si oigo un efecto de sonido más, cambiaré de canal. Hola Anna, ¿has leído algún buen libro últimamente? De hecho, acabo de empezar a leer esta nueva novela que ha entusiasmado a todo el mundo. Oh, sí. ¿De qué se trata? Se trata de un grupo de gatos que viajan en el tiempo y que intentan salvar al mundo de un malvado ejército de ardillas. ¿Qué? Lo sé, parece una locura. Pero créeme, es muy bueno. No sé, suena como algo que se le ocurriría a un niño de 5 años. Oye, no lo golpees hasta que lo pruebes. Tiene humor, acción y momentos conmovedores. Está bien, está bien. Pero tienes que admitir que esa es una premisa bastante exagerada. Lo sé, pero eso es lo que lo hace tan divertido. Nunca sabes lo que va a pasar después. Supongo que es verdad. Pero, ¿cómo viajan los gatos en el tiempo? ¿Tienen algún tipo de poder mágico? No, usan una máquina del tiempo hecha de cajas de cartón. Estás bromeando, ¿verdad? No, lo digo en serio. Está todo explicado en el libro.
Muy bien, creeré en tus palabras. Pero todavía no sé si estoy preparado para gatos que viajan en el tiempo. Haz lo que quieras. Pero cuando se convierta en un éxito de ventas, no digas que no te lo advertí. Hola Anna, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Estoy pensando en llevar a mi sobrina al patio de recreo. Le encanta jugar en los columpios y toboganes. Eso suena divertido. ¿Puedo ir con vosotros? Claro, cuantos más, mejor. Pero ten cuidado, tendrás que mantener su energía. Creo que puedo manejarlo. Se me daba muy bien jugar en el patio de recreo cuando era niño. Oh, ¿en serio? ¿Qué era lo que más te gustaba hacer? Me encantaba subirme a las barras para monos. Era como una pequeña araña. Eso es impresionante. Siempre he tenido miedo de subir demasiado alto. No te preocupes, te enseñaré algunos trucos. Y quizás incluso podamos desafiar a mi sobrina a un juego de etiqueta. Ja. Creo que no seríamos rivales para ella. Es como Flash. Bueno, al menos podemos intentarlo. Y quién sabe, quizás descubramos algún talento oculto para los juegos de patio de recreo. O quizás acabemos doloridos y cansados. Pero de cualquier manera, será un buen entrenamiento. Y una excelente manera de volver a sentirse como niños. Hagámoslo. Hola Anna, ¿has hecho alguna compra últimamente? La verdad es que no. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, necesito comprar ropa nueva y estaba pensando en ir de compras este fin de semana. ¿Quieres unirte a mí? No estoy seguro. Ir de compras puede ser un poco estresante, ¿sabes? Sí, sé lo que quieres decir. Pero podemos hacerlo divertido. Podemos probarnos algunos atuendos tontos y tomar fotos divertidas. O no, no estoy seguro de estar preparado para avergonzarme en público. Vamos, será como un desfile de moda. Nos pavonearemos por los pasillos y haremos una pose. No sé si estoy hecha para ese tipo de modelaje. Bueno, quizás podamos limitarnos a mirar escaparates y hacer comentarios sarcásticos sobre los ridículos atuendos. Ahora que puedo hacerlo. Vamos a burlarnos de unos maniquíes. Sí. Y si tenemos hambre, siempre podemos hacer una pausa para picar algo. Comprar siempre es mejor con comida. Vale, me has convencido. Hagamos esto. Pero no me culpes si acabamos con un montón de compras impulsivas. Trato. Intentaré mantener mi tarjeta de crédito bajo control. Hola No, Anna, no lo ¿has oído hice. lo del nuevo bebé panda del Eso es muy zoológico? emocionante. Sí, he visto algunas fotos en internet. Es tan bonito y esponjoso. Oh, me encantan los pandas. Son tan adorables. Lo sé, ¿verdad? Ojalá pudiéramos tener uno como mascota. Ion, los pandas no son exactamente animales domesticados. Lo sé, lo sé. Pero imagina tener un oso panda grande y esponjoso descansando en el sofá con nosotros. Creo que eso puede ser demasiado difícil de manejar. No son exactamente perros falderos. Sí, supongo que tienes razón. Pero podríamos llevarlo a pasear por el parque y verlo trepar a los árboles. No creo que a los pandas les gusten mucho los paseos o los árboles. Son animales bastante sedentarios. Oh, sí.
Supongo que tendremos que conformarnos con visitarlos en el zoológico. Esa es una buena idea. Podemos traer algunos bocadillos de bambú y verlos comer. Y quizás incluso podamos hacernos una foto con el bebé panda. Sí. Y luego podemos mostrar nuestra linda nueva foto de perfil en las redes sociales. Perfecto. ¿Quién necesita un panda como mascota cuando podemos ser solo paparazzi de pandas? Hola Anna, ¿has oído hablar del calentamiento global? Por supuesto que sí, Ion. Es un problema importante al que se enfrenta nuestro planeta. Sí, lo sé. Pero tengo una solución. ¿De verdad? ¿Cuál es tu brillante plan, Ion? Solo necesitamos convencer a todos de que dejen de respirar tanto. Ion, no creo que sea una solución muy práctica. Respirar es en cierto modo necesario para vivir. Pero piénsalo, Anna. Si todos nos tomáramos un descanso de la respiración, realmente podríamos reducir nuestra huella de carbono. No creo que funcione así, Ion. Además, ¿cómo sobreviviríamos todos sin respirar? Supongo que tienes razón. Tal vez podríamos dejar de usar autos en su lugar. Esa es una solución más práctica, Ion. En su lugar, podríamos intentar andar en bicicleta o tomar el transporte público. O podríamos simplemente montar a lomos de tortugas gigantes, como en esa película. Ion, no creo que fuera un documental. Sigamos con soluciones más realistas. Está bien, está bien. Andar en bicicleta lo es. Pero, ¿podemos al menos ponernos esos geniales atuendos de spandex de neón? Creo que lo dejaremos pasar, Ion. Centrémonos en salvar el planeta. Hola Anna, ¿estás emocionada por nuestro viaje? Sí, me muero de ganas de ver la playa. Pero estoy un poco nerviosa por registrarme en el aeropuerto. No te preocupes, Anna. Es fácil. Solo tienes que ir al mostrador de facturación y mostrarles tu pasaporte y tarjeta de embarque. ¿Qué pasa si me hacen muchas preguntas? No quiero retrasar la línea. Solo diles la verdad, Anna. No harán demasiadas preguntas. Vale, pero ¿y si me piden que me quite los zapatos o me quite la chaqueta? Eso es solo una parte del proceso de seguridad, Anna. Es para asegurarnos de que todos estén a salvo. Lo entiendo, pero ¿qué pasa si me olvido de sacar algo de mi bolsa y el escáner lo marca? Luego revisarán tu maleta, Anna. No es para tanto. Eso, espero. Pero, ¿qué pasa si empaqué accidentalmente algo que no debería haber empacado? ¿Cómo que? No sé, como una botella gigante de champú o un cuchillo grande o algo así. Anna, ¿por qué empacarías una botella gigante de champú o un cuchillo grande para unas vacaciones en la playa? No lo sé, John. Solo digo, ¿y sí? Está bien, está bien. Respiremos hondo y relajémonos. Realizaremos el proceso de registro juntos. Y prometo que no dejaré que empaques botellas gigantes de champú ni cuchillos grandes. ¿Qué te apetece, Anna? Me muero de hambre. No lo sé, John. Hoy me siento indeciso. Quizá deberíamos ir a un restaurante y ver qué pinta bien.
Esa es una buena idea. Pero asegurémonos de no terminar pidiendo algo que no nos guste. Sí, odio cuando eso pasa. Siempre me da pena enviarlo de vuelta a la cocina. Yo también. Oye, quizás deberíamos pedir todo lo que hay en el menú y luego decidir qué queremos. John, es una idea terrible. No podemos darnos el lujo de pedirlo todo. Está bien, está bien. Quizá podamos pedirle una recomendación al camarero. Vale, pero ¿y si no nos gusta lo que recomiendan? Entonces podemos pedir otra cosa. No es gran cosa. Pero, ¿y si acabamos con un plato realmente extraño? Bueno, entonces al menos tendremos una historia divertida que contar más tarde. No lo sé, John. No quiero correr ningún riesgo. Quizá deberíamos limitarnos a algo seguro como la pizza. ¿Pizza? Anna, estamos en un restaurante elegante. Probablemente ni siquiera sirvan pizza aquí. Oh, cierto. Bueno, ¿qué pasa con los espaguetis? De nuevo, Anna, esto no es Olive Garden. Tenemos que ser un poco más aventureros con nuestras elecciones de comida. Vale, está bien. ¿Qué tal si cada uno elige un plato y luego lo comparte? Ahora estamos hablando, Anna. Esa es una gran idea. Y si a uno de nosotros no le gusta lo que pedimos, siempre podemos robarle el plato a la otra persona. Hola Anna, ¿alguna vez has probado una fresa realmente buena? Sí, por supuesto. Son dulces y deliciosas. Pero, ¿alguna vez has comido una fresa tan buena que te ha dado ganas de escribirle una carta de amor? ¿Qué? No, John. Eso es ridículo. Escúchame. Imagina que le das un mordisco a una fresa y es tan jugosa y sabrosa que hace que tu corazón se salte un latido. Quiero decir, he comido buenas fresas antes, pero no diría que valga la pena escribirles una carta de amor. Bueno, quizás no has comido la fresa correcta. Confía en mí, Anna. Cuando pruebes la fresa perfecta, sabrás de lo que hablo. Vale, John. Estaré atento a la fresa más perfecta del mundo. Y cuando lo encuentres, no olvides enviarle una carta de amor. Hola Anna, ¿has estado viendo este nuevo reality show sobre cocina? No, no lo he visto. ¿De qué se trata? Es un programa en el que cogen a un grupo de cocineros aficionados y los hacen competir entre sí. El ganador recibe un trofeo y un elegante trabajo en un restaurante. Eso suena bastante divertido. Quizá lo intente. Sí, deberías. Pero ten cuidado, algunos de los platos que preparan son absolutamente ridículos. ¿Ridículo? ¿Qué quieres decir? Bueno, la semana pasada tuvieron que hacer un postre usando solo verduras. Un tipo hizo un pastel de zanahoria que sabía a zapato. Oh no, eso suena terrible. Y la semana anterior, tenían que cocinar con ingredientes elegidos por un generador aleatorio. Un tipo compró mantequilla de cacahuete, coliflor y salsa de soja. Ha sido un desastre. Vale, ahora tengo que ver este programa. Parece un desastre a punto de ocurrir. Exactamente.
Es como ver un accidente de tren, no puedes apartar la mirada. Hola Anna, ¿has oído hablar del Día del Deporte la semana que viene? No, no lo he hecho. ¿Qué día deportivo? Es un día en el que todos los departamentos del trabajo compiten entre sí en varios eventos deportivos. Eso suena divertido. ¿Qué eventos hay? Hay una carrera de relevos, tira y afloja e incluso una carrera de 3 etapas. ¿Una carrera a 3 patas? Eso suena divertidísimo. Sí, siempre es una de las favoritas del público. El año pasado, 2 tipos se enredaron y acabaron haciendo una plantación facial en el barro. Oh no, eso es demasiado gracioso. Tengo que asegurarme de llevar mi cámara. Ah, y no querrás perderte el lanzamiento del globo. Es como jugar a la patata caliente, pero con un globo de agua. Suena como una receta para el desastre. Exactamente. Y ya sabes lo que dicen, no es un verdadero día de deporte hasta que alguien se empapa. Bueno, definitivamente estoy deseando que llegue esto ahora. Parece una maravilla. Hola Anna, ¿me prestas la impresora un minuto? Necesito imprimir un documento. Claro, pero más vale que te des prisa. Acabo de ver a Tim, de contabilidad, dirigirse hacia allí. Oh no, no Tim. Siempre tarda una eternidad en imprimir sus hojas de cálculo. Sí, prácticamente instala un campamento allí. Más vale que actúes rápido. No te preocupes, llevo puestas mis zapatillas para correr. Buena suerte, Ion. Que los dioses de la imprenta te acompañen. Ja, lo logré. Y justo a tiempo también. Buen trabajo, Speedy González. Creo que has establecido un nuevo récord de impresión más rápida. No pierdo el tiempo cuando se trata de imprimir. Es un asunto serio. Sí, y probablemente deberíamos empezar a entrenar para el próximo evento olímpico de oficina, la carrera de relevos de impresoras. Esa es una gran idea. Incluso podríamos hacer un trofeo con forma de impresora. ¿Sabes qué? No le demos ninguna idea a recursos humanos. De hecho, podrían hacerlo. Anna, ¿estás lista para la limpieza de primavera? ¿Tenemos que hacerlo? Es una tarea muy tediosa. Vamos, piensa en el resultado final. Un hogar limpio y organizado. Lo sé, lo sé. Pero es mucho trabajo. Por eso deberíamos convertirlo en un juego. ¿Un juego? Sí. Dividiremos las tareas y veremos quién termina primero. El perdedor tiene que lavar los platos durante una semana. Está listo, señor. Pero no creas que puedes vencerme. Oh, traigo mi mejor juego. He estado practicando mi técnica de quitar el polvo toda la semana. Está bien, está bien. Empecemos antes de que sigas hablando mal. Hecho. No tan rápido, amigo. Terminé hace 5 minutos. Maldita sea. Esta vez ganas. Te dije que no me subestimaras. Está bien, está bien. Ganas de manera justa. Ahora, celebremos con una casa limpia y bonita.
Parece un plan. Anna, mis padres vendrán a visitarnos este fin de semana. Oh, eso es genial. Hace tiempo que no los veo. ¿Cuáles son tus planes? Probablemente pasemos el rato y nos pongamos al día. Quieren ver cómo nos ha ido desde que nos mudamos a este nuevo lugar. Suena divertido. ¿Hay algo especial que quieras hacer con ellos? Bueno, a mi padre le encantan los juegos de mesa, así que estaba pensando en presentarle Colonos de Catán. Oh, es una gran idea. También me encanta ese juego. Quizá podamos hacerlo interesante haciendo algunas apuestas sobre quién gana. No sé nada de eso. Puede que mi madre no esté muy contenta si empezamos a jugar delante de ella. Vale, quizás podamos jugar por el derecho a presumir. Pero asegurémonos de ser suaves con tu padre. No queremos que sienta que está perdiendo contra el nuevo yerno. Buen punto. Pero tengo la sensación de que nos sorprenderá a todos y saldrá victorioso. Eso ya lo veremos. De cualquier manera, va a ser un fin de semana divertido con tus padres. Anna, ¿qué tal si nos tomamos un descanso y nos relajamos junto al estanque del parque? Me parece una gran idea, John. ¿Quieres traer pan rallado para alimentar a los patos? Sí, y quizás también podamos traer algo de comer para nosotros. Buena idea. Traeré algo de fruta y puedes traer patatas fritas. Perfecto. Y podemos sentarnos y disfrutar del tranquilo sonido del agua. Me muero de ganas de ver los peces y las tortugas en el estanque. Es muy relajante. Solo ten cuidado de no dormirte y despertarte con patos en el regazo. Ja, ja, me aseguraré de mantener los ojos abiertos. Pero si acabamos con patos en el regazo, al menos tendremos buenas historias que contar. Anna, ¿alguna vez has estado de vacaciones en la playa? Sí, lo he hecho. ¿Por qué lo preguntas? Estaba pensando en irme de vacaciones a la playa, pero me preocupa quemarme con el sol. Bueno, siempre puedes usar protector solar, John. Sí, pero ¿y si me olvido de volver a aplicarlo y termino pareciendo una langosta? Ja, ja, ya lo veo. Tendremos que sacar muchas fotos. De ninguna manera, no quiero ser el hazmerreír de la playa. No te preocupes, John. Nos aseguraremos de llevar suficiente gel de aloe vera para las quemaduras solares. ¿Y qué hay de la arena? Llega a todas partes y es imposible deshacerse de él. Es cierto, pero siempre podemos abrazar la arena y fingir que somos sirenas. ¿Sirenas? Creo que no tengo la cifra para eso. Bueno, siempre puedes ampliamente enterrarte en la arena y, en cambio, ser un castillo de arena. Ja, ja, suena como un buen plan. Vamos a la playa y divirtámonos. Buenos Solo días, unas Anna. tostadas y mermelada. ¿Qué vas a desayunar? ¿Qué hay de ti? Estoy pensando en hacer tortitas, pero no sé si tengo suficientes huevos. Bueno, siempre puedes intentar hacerlo sin huevos. Tal vez utilice un plátano como sustituto. Suena interesante, pero no sé si quiero que mis tortitas sepan a plátano. Tal vez puedas añadir unas chispas de chocolate para equilibrarlo.
Esa es una buena idea. Son tortitas de plátano con chispas de chocolate. Me alegro de haber podido ayudarte a elaborar un plan de desayuno. Yo también. Siempre es mejor tener una segunda opinión, especialmente cuando se trata de comida. Anna, ¿has estado alguna vez en París? He oído que es una ciudad preciosa con un montón de lugares estupendos para ver. Sí, he estado allí una vez. La Torre Eiffel es definitivamente una visita obligada, pero también hay muchos otros lugares excelentes para visitar. Eso suena increíble. Me muero de ganas de ver todos los monumentos famosos y aprender sobre la historia de la ciudad. No te olvides de la deliciosa comida. Los croissants franceses son los mejores. Y no podemos irnos sin probar unos caracoles, ¿verdad? ¿Caracoles? ¿Te refieres a los caracoles? No sé nada de eso, Anna. Vamos, John. Es un manjar francés. Piensa en ellas como pequeñas patatas fritas viscosas. No sé si eso me va a convencer, Anna. Bueno, si no te gustan los caracoles, siempre podemos optar por la cocina francesa más tradicional. Baguettes, queso y vino. Ahora hablas mi idioma. Anna, ¿sabes cuál es mi comida favorita? Déjame adivinar. ¿Pizza? No, es chocolate. Oh, debería haberlo sabido. ¿Por qué te gusta tanto el chocolate? Es delicioso, mejora el estado de ánimo y es la comida reconfortante perfecta. ¿Qué es no amar? Bueno, no sé, quizás el hecho de que no sea exactamente el alimento más saludable que existe. Oh, vamos, Anna. La vida es demasiado corta para preocuparse por ese tipo de cosas. Además, he oído que el chocolate negro es realmente bueno para ti. Eso es cierto, pero no puedes comer una barra entera de chocolate negro de una vez y decir que es saludable. Sí, supongo que tienes razón en eso. Pero tienes que admitir que el chocolate sigue siendo increíble. No puedo discutir eso. ¿Cuál es tu tipo de chocolate favorito? Definitivamente chocolate con leche. Es tan cremoso y delicioso. A mí me gusta más el chocolate negro. Me gusta su amargura y su riqueza. Bueno, entonces más chocolate con leche para mí. Ey, de ninguna manera. Estamos compartiendo. Anna, últimamente tengo problemas para dormir. ¿Tienes algún consejo sobre cómo dormir más temprano? Bueno, una cosa que puedes probar es contar ovejas. ¿Contar ovejas? ¿De verdad funciona? Claro que sí. Cierra los ojos e imagina un campo lleno de ovejas blancas y esponjosas. Luego, uno por uno, los cuentas mientras saltan una cerca. Ja, ja, qué imagen graciosa. Tendré que intentarlo. Otra cosa que puede hacer es asegurarse de apagar todos los aparatos electrónicos al menos una hora antes de acostarse. La luz azul de las pantallas puede alterar el ciclo natural del sueño del cuerpo. Entendido, no más maratones de Netflix a altas horas de la noche para mí. Y, por último, intenta establecer una rutina regular para dormir. Hacer cosas como tomar un baño caliente o leer un libro antes de dormir puede ayudar a indicarle al cuerpo que es hora de dormir. Gracias por el consejo,
Anna. Te haré saber cómo va. No hay problema, John. Dulces sueños. Hola Anna, ¿has mirado los currículos de la nueva oferta de trabajo que tenemos? Sí, lo he hecho. Algunas tienen buena pinta, pero no estoy seguro de cómo elegir al candidato adecuado. Sé lo que quieres decir. Es como intentar encontrar una aguja en un pajar. Quizás deberíamos cerrar los ojos y elegir uno al azar. No creo que sea una buena idea. Podríamos acabar con alguien que piense que, en cambio, está solicitando un trabajo en un circo. Tienes razón. No queremos a alguien que haga malabares con las tareas y las deje caer todo el tiempo. Exactamente. Necesitamos a alguien que sea confiable, responsable y, preferiblemente, que tenga alguna experiencia en el campo. Sí, y alguien que no se eche una siesta durante la pausa para comer. Cierto. Necesitamos a alguien que esté despierto, alerta y que pueda empezar a trabajar de inmediato. Quizá deberíamos pedirles que bailen un poco durante la entrevista. De esa manera, podemos ver qué tan coordinados están. No estoy seguro de que sea necesario, Anna. Pero definitivamente podemos hacerles algunas preguntas difíciles y ver cómo responden. A mí me suena bien. Esperemos que podamos encontrar a la persona adecuada para el trabajo. Sí, de lo contrario tendremos que reclutar a alguien del circo, después de todo. Anna, ¿alguna vez has intentado tocar el piano? No, no lo he hecho. ¿Por qué lo preguntas? Solo pensé que podría ser un pasatiempo divertido que aprendamos juntos. No estoy seguro. No tengo mucha inclinación musical. Oh, vamos, no puede ser tan difícil. Solo tienes que pulsar las teclas con los dedos. Para ti es fácil decirlo. Tienes más dedos que yo. No quise decirlo de esa manera. Además, siempre puedes jugar con los dedos de los pies. Eso sí que sería digno de ver. Mira, ya nos estamos divirtiendo con esta idea. Vamos a intentarlo. Está bien, lo intentaré. Pero si termino tocando los palillos el resto de mi vida, es tu culpa. Anna, ¿puedes ayudarme a transferir algunas fotos de mi teléfono antiguo al nuevo? Claro, John. ¿De cuántas fotos estamos hablando? Oh, solo unos cientos. ¿Unos cientos? Eso va a llevar una eternidad. Lo sé, pero no quiero perder ninguno de ellos. Vale, veamos. Podemos usar Bluetooth para transferirlos. ¿Lo tienes encendido? Sí, está encendido. Genial. Ahora, conectemos los teléfonos. ¿Puedes decirme el nombre de tu teléfono? Claro, es el impresionante teléfono de John. John, ¿de verdad le pusiste ese nombre a tu teléfono? ¿Qué? Es impresionante. Está bien, está bien. Emparejemos nuestros teléfonos ahora. Estoy enviando una solicitud a tu teléfono. Lo tengo. Lo acepto ahora. Muy bien, ahora podemos empezar la transferencia. Esto puede llevar un tiempo, así que, ¿qué tal si tomamos un café? A mí me suena bien.
Vamos. Anna, ¿has visto mi cartera en algún sitio? No, ¿dónde lo tuviste por última vez? Creo que lo tenía ayer cuando estuvimos en el supermercado. Lo debo haber dejado caer en alguna parte. Oh no, eso no está bien. ¿Revisaste tus bolsillos? Sí, lo he comprobado en todas partes. Creo que está perdido. Bueno, tenemos que encontrarlo. ¿Tenías dinero o tarjetas de crédito ahí? Sí, tenía un poco de efectivo y mis tarjetas de crédito. Pero la buena noticia es que aún tengo mi teléfono. Eso es un alivio. Podemos intentar llamar a tu cartera y ver si responde. No creo que funcione, Anna. Vale, ¿qué tal si volvemos sobre nuestros pasos de ayer y vemos si podemos encontrarlo? Esa es una buena idea. Quizá tengamos suerte y alguien lo entregue en la tienda. O tal vez un amable extraño lo recogió y está buscando la manera de devolvértelo. Sí, o tal vez la cartera esté teniendo su propia aventura, viajando por la ciudad, haciéndose selfies y publicándolos en Instagram. Sería gracioso. Pero en serio, vamos a buscarlo. Te ayudaré a buscarlo. Gracias, Anna. Te lo agradezco. Quizá encontremos algún tesoro escondido en el camino. Hola Anna, ¿has visto mi auto nuevo? No, no lo he hecho. ¿Qué tipo de auto compraste? Tengo un auto deportivo. Es de color rojo brillante y muy rápido. Vaya, eso suena emocionante. ¿Ya lo has dado a dar una vuelta? Sí, lo he hecho. Es muy divertido conducir. Me muero de ganas de hacer un viaje por carretera. Bueno, ten cuidado. No querrá recibir una multa por exceso de velocidad o, lo que es peor, tener un accidente. No te preocupes, conduciré responsablemente. Estoy pensando en llevarlo al lavadero de autos este fin de semana. ¿Quieres venir conmigo? Claro, me encantaría. Pero no esperes que te ayude a lavarlo. No quiero ensuciarme las manos. Ja, ja, no te preocupes, yo lavaré toda la ropa. Puedes sentarte en el coche y disfrutar del viaje. A mí me suena bien. Vamos a mostrar tu coche nuevo a nuestros amigos. Gracias por verlo. Suscríbete a nuestro canal y mira más vídeos de nuestro canal.